Buenas tardes y bienvenidos un sábado más al Cineforum La Claqueta. Como sabéis, seguimos con nuestro ciclo de críticos. ¿Quién necesita críticos? Es ya la antepenúltima sesión. También, como sabéis, los viernes a las 8 seguimos con el ciclo de Chicho Ibáñez Serrador. Estamos viendo algunos de los trabajos que hizo para la televisión. Quedan todavía 2 sesiones más. Y bueno, ya paso a comentaros para los... Bueno, más o menos ya todos conocéis, no hay nadie nuevo, pero bueno, que pongáis vuestro nombre y dirección de email para que os lleguen nuestras actividades. Y nada, que tenemos camisetas a por 10 euros y se agradecen colaboraciones. Y nada, sin más ya presento al invitado de hoy, que es nada menos que Carlos Aguilar. Un fuerte aplauso para Carlos Aguilar. Y bueno, el título que ha decidido dar a la charla, como el tema era ¿quién necesita críticos? Pues ha dicho, críticos menos mal. Pues a ver, que nos explique un poco ese título. Bueno, pues el título obedece a una reflexión personal al hilo de las últimas ediciones de La Guía del Cine, mi libro más conocido, que posiblemente conozcáis, alguno. Y es decir, ¿hasta qué punto tiene sentido actualmente la crítica? ¿Hasta qué punto tiene sentido un libro de estas características? Y entonces yo, retóricamente, por supuesto, contesto, pues tiene más sentido que nunca. Precisamente ahora es cuando tiene sentido. Muchísimo más de lo que pudiera tener en los años 50, 60, 70, incluso 80. ¿Por qué? Pues porque está el fenómeno extraño, particular, de Internet, donde todo el mundo puede opinar libremente, entre comillas, acerca de todo. ¿Qué sucede? Que el término, el concepto que siempre ha sido muy valioso y muy importante, que es la cualificación, se desdibuja absolutamente. Entonces esto es otro efecto de la democracia, donde todo parece ser que significa lo mismo. Entonces ya da igual el que sabe y el que no sabe. Da igual la opinión cualificada y la no cualificada. Da igual la opinión formada y la no formada. Todo el mundo se refugia en el yo lo veo así. Y como yo lo veo así, y yo soy tan persona como tú, y yo tengo tanto derecho a opinar como tú, pues esto es lo que yo considero sobre lo que tú valoras. ¿Qué sucede? Que se convierte en algo especialmente difícil ser un profesional de una materia de la cual todo el mundo es aficionado. Entonces, bueno, usted ve películas, también las veo yo. A usted esta le parece muy buena, pues a mí me parece muy mala. No, pero es que yo sé. Bueno, yo sé eso porque usted lo diga. Entonces, ¿qué sucede? Que ya todo se desdibuja y se pierde valor. ¿Qué se pierde valor? Pues el propio concepto cultural, que es la estimación del objeto, la estimación de la obra. Naturalmente que todo el mundo tiene derecho a opinar. Yo también puedo opinar, no sé, sobre la política exterior china, o sobre ornitología, o sobre botánica. Yo puedo decir, uy, qué planta tan bonita. Desde luego, esta flor, hay que ver qué color rosa tan hermoso tiene. Pero tengo que respetar que un botánico me diga, bueno, sí, eso te lo parece a ti porque no sabes. Yo te puedo decir que esta flor no es tan bonita porque de este tipo de género existen 80 mucho mejores que tú desconoces. Y ese color que tú estimas tan sumamente bello, en realidad es índice de que esta planta va a morir dentro de poco porque le falta riego, porque no sé qué. De lo contrario tendría un color mucho más natural y no tan intenso. Yo he dado mi opinión, yo tengo derecho a decir eso, pero yo tengo que respetar que ese señor diga lo que ha dicho. ¿Por qué? Pues porque lo dice de manera constructiva y de manera orientativa. Si a mí me gustan las flores, me tengo que hacer caso y dirá, pues es verdad, voy a buscar estas flores que él dice que son mejores y voy a darme cuenta de hasta qué punto la intensidad del color puede ser maravillosa o puede ser nefasta. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que tener personalidad, hay que tener criterio, pero hay que dejarse guiar y hay que escuchar realmente al profesional. ¿Por qué? Pues porque nos conviene, porque así sabremos mucho más y así podremos orientar
el criterio natural nuestro que tenemos en base a esa afición innata con el de alguien que, ¿qué sucede? Pues que se ha pasado toda la vida viendo cine, leyendo sobre cine, escribiendo sobre cine, hablando sobre cine. Entonces, por eso, cuando Jesús me propuso la actividad, pues me hizo mucha ilusión, me hizo mucha gracia, porque, insisto, ahora es más necesario que nunca. Es decir, cuando salió la guía del cine, en los años mediados de los 80, la verdad es que ya no me acuerdo ni yo, en el 86 o 87 no existía Internet. Entonces, existía también el respeto al profesional. A partir de que todo el mundo considera que puede opinar, ese respeto se va perdiendo, se va desdibujando. Por tanto, la función del crítico ahora es más importante que nunca, aunque paradójicamente se nos haga menos caso que jamás. Entonces, ahí está, digamos, la gracia, o si se quiere, esta victoria pírrica, que cuando menos, digamos, calado social, incluso artístico tenemos, es cuando más hacemos falta. Entonces, de ahí el título de crítico, menos mal. Yo sigo leyendo lo que escriben los compañeros, al igual que lo he hecho hace 10 años, y 20, y 30, y 40. ¿Por qué? Porque me resulta muy interesante ver hasta qué punto discrepamos y hasta qué punto coincidimos. ¿Por qué? Pues porque mi opinión se relativiza así. Entonces es mucho más flexible la cabeza en ese sentido. Y sin embargo, yo sí que sé, porque llevo toda la vida en esto. Entonces, si lo hago yo, no veo por qué no lo puede hacer la gente que realmente quiere aprender y quiere forjarse un criterio realmente sólido a partir de la gente que ha dedicado su vida a esto. Entonces, por eso, en los últimos años en que he hecho la guía, lo he hecho con más ilusión que nunca, porque he dicho, es que esto cada vez se vende menos, pero cada vez es más necesario. Entonces, más necesario en general, cada vez se vende menos en particular. Y esa paradoja, a mí como autor, pues me excita muchísimo. O sea, me da un subidón. Porque claro, es como una especie de lucha contra la nada, en la cual tú cada vez tienes que ir cediendo terreno, porque la sociedad va consiguiendo que tu función se encoja. Te iba a preguntar porque ¿cómo escribes tú en tu guía del cine? Bueno, a mí siempre me ha gustado, ya sabes, me parece que de un plumazo de 5 líneas tanto cuentas un poco los principales datos técnicos como en la sinopsis y también una valoración crítica. Y aparte eres siempre muy cáustico, eres muy cáustico. ¿Cómo logras hacer todo eso con tanta capacidad de síntesis en 5 líneas? Bueno, eso es práctica. Es decir, yo creo que todos los autores, pero no solo autores del teclado, de la escritura, sino también pintores, músicos, cineastas, con el paso del tiempo tendemos a la depuración, a esencializar determinadas películas, determinadas novelas que solo se pueden hacer cuando ya tienes una cierta edad detrás. Al principio es que es imposible, no puedes llegar a esa capacidad de síntesis porque tu experiencia vital y tus conocimientos no te lo permiten. Entonces, conforme vas creciendo y vas aprendiendo de tu experiencia, de tus errores, de tus virtudes también, por supuesto, tiendes a sintetizar. Yo creo que este es un proceso absolutamente natural. Entonces, yo llevo enfrentado a la tarea de resumir, comentar y valorar lo que ofrece y lo que encierra una película en 6, 7 líneas, 8, 10 como mucho, pues 30 años. Entonces, ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo cada vez me parece más superfluo, más innecesario la farragosidad, la prolijidad. Creo que no tiene ningún mérito literario y que además no aporta nada al lector. Es decir, aquella frase de Gracián, menos es más. Claro, Gracián que decía, escribimos mejor cuanto más sencillamente escribimos.
por un lado. Entonces, lo que decía uno de mis autores preferidos es Noel Clarasó, uno de los mayores genios que ha tenido la literatura española en el siglo XX, y él decía, si puedes expresar algo con 5 palabras, al hacerlo con 7 ya lo has expresado mal. El resultado tiene mucha más fuerza. Entonces ya te digo, todo esto es fruto de aprender de mí mismo, de la experiencia. Yo mismo, cada edición de la guía, no me limito a incluir películas nuevas y a películas antiguas, que es lo que hago. O sea, no quiero actualizarlo solamente con lo último, sino con muchas cosas que puedan faltar, pues, ¿sabes? Pues desde cine mudo hasta películas japonesas de los años 40 o mexicanas de los 50, ¿no? Ampliar la obra adelante y atrás. Y entonces, conforme lo hago, me es inevitable la tentación de ir mirando textos anteriores y los corrijo también. Muchas veces digo, a esto le falta, a esto le sobra, a esto tal, a esto cual. ¿Por qué? Pues porque con la madurez, ¿qué sucede? Que vas cada vez afinando más la puntería y entonces procedes con base en eso. Porque con distintos títulos, ¿cuántas ediciones llevas ya? Pues salieron 7 como guía del videocine y 6 como guía del cine. 13. Entonces es una lucha contra mí mismo en la cual jamás puedo vencer. Porque claro, es un libro cuya naturaleza imposibilita la perfección. Y entonces siempre intentando hacerlo lo mejor posible, sabiendo perfectamente que siempre será discutible e imperfecta. Pero eso también es muy excitante. Y en esto que dices de cambiar alguna... Yo que tengo varias ediciones, entonces he comprobado que no es solo a veces que cambias alguna redacción, la mejoras, sino que a veces también cambias incluso el propio sentido de la crítica, de una película que a lo mejor en su momento no te debió de gustar mucho, y a lo mejor porque luego ha pasado un poco la historia y te da un poco de vergüenza y bueno, voy a poner aquí que... o a qué se debe eso. No, vergüenza no tengo. Y además también tengo la suerte de que no tengo ningún tipo de cortisas en cátedra. O sea, nadie me dice, hombre, esto no lo pongas tan mal, hombre, esto no lo pongas tan bien. No, yo tengo una libertad absoluta. Estos cambios que tú dices, que por supuesto los hay, se debe simplemente a que si tú tienes cabeza, con el paso del tiempo vas cambiando tu opinión con respecto a según qué cosas. No solo en materia artística, sino también de la propia vida, de las personas que has conocido, etcétera, ¿no? La frase esta de rectificar una opinión es de sabios es particularmente lúcida, ¿no? Entonces, claro, si tú piensas lo mismo de determinadas películas con 20 años, con 40 y con 60, ¿qué significa? Que no has aprendido nada. Porque tú vas cambiando también. Claro, por supuesto. Entonces, claro, hay veces que yo veo una película ahora que me entusiasmó un tiempo y digo, bueno, pues no es para tanto, no está mal, pero bueno. Y por el contrario, me pareció espantosa la de ahora y digo, bueno, pues espantosa tampoco. Entonces lo que hago es matizar eso. Y hay otras que sí, claro, que en su momento me parecían espantosas, me siguen pareciendo espantosas y seguramente me lo parecerán eternamente. Y por el contrario, unas que siempre me han parecido maravillosas y sé que siempre me lo van a parecer. Pero entre esos dos extremos, todos los arcos intermedios que fluctúan, bueno, pues vas matizando. Es que eso me parece lo suyo. Era Stevenson quien dijo, una persona que no ha cambiado de opinión sobre nada en 20 años es una persona que ha vivido 20 años dormida. Pero dormida, vamos, me encanta. Entonces, sí. Y en algún prólogo también pones que se te ha plagiado mucho. Yo me ocurrió, trabajaba en el Progreso de Lugo y las críticas de películas de que salían al final de la tele las fusilaban de ahí, pero un día sí y otro también. Ya. Eso te habrás visto mucho, ¿no? Sí, hombre, antes de Internet, es decir, durante los 10 primeros años de existencia de la guía, lo plagiaban todos. Algunos se molestaban en disimular, cambiaban un adjetivo, cambiaban un adverbio, lo hacían un poco más largo, un poco más corto, pero se nota. Y otros no. Sí, pero el autor lo nota, lógicamente. Entonces, pues claro, me sentaba muy mal, pero te vas acostumbrando. Y dices,
no vas a estar todo el día ahí enfadándote, pero bueno, por decirlo poéticamente, pertenece al mundo y qué se lo va a hacer. Yo, bueno, soy amigo de un crítico que tal vez conozcas, Augusto Martínez Torres, y él sacaba muchos libros como los que tú sacas, que dice guías y tal, y él, el pobre, la verdad es que ahora no tiene mucho éxito, porque ese tipo de guías, desde que salió internet, como que ya nadie se las quiere. Sin embargo, tú sigues teniendo tu público. ¿En qué consiste tu éxito? Bueno, yo creo que es... Vamos a ver cómo explicaría yo. Pienso que la manera en que compagino o equilibro la información objetiva con la valoración subjetiva. Es decir, el que está de acuerdo con mis ideas, pues puede decir, sí señor, claro, pues coincido, y el que no está de acuerdo por lo menos tiene una visión de lo que realmente es la película, aunque no le funcione la valoración. Entonces pienso que puede deberse ahí. Luego, como tú dices, también pues un poco de sentido del humor, que no está de más. Esa agilidad y esa capacidad de síntesis, pienso que también. Hombre, mi guía ha bajado un poco de ventas, pero no ha bajado por el fenómeno internet, sino ha bajado por la crisis. Pero claro, desde que estalló la crisis, han bajado la venta de los libros de una manera brutal. Cuando digo brutal, digo de un 40%, o sea, cosa pavorosa. Entonces, claro, que tiene su lógica. Si la gente apenas puede pagar su hipoteca o su alquiler, no se va a comprar libros. Ni de Carlos Aguilar ni de Vargas Llosa. O sea, es que recorte de ahí. También que es muy triste que recorte de ahí y no recorte de tomar la cañita y de los calamares. Sí, sí. O el cubata, que son 10 euros. Exacto. Pues muchas veces la gente dice, no, es que no sé qué, los libros son caros. No, los libros son caros. Un cubata de 10 euros. Exactamente. Y tú llevas una cazadora de 90 euros, que te va a durar 2 años. Entonces, por eso digo que también eso es muy lamentable en la lista. Tú siempre te autodenominas escritor, no crítico, y de hecho has escrito varias novelas. Sí. Sí, hombre, también un ensayo esotérico, el libro de Satán. Sí, efectivamente, es que lo de crítico realmente es una faceta muy bonita y muy respetable y muy interesante, pero no es la única faceta profesional mía. Entonces, claro, como escritor engloba todas, pues prefiero decirlo así. Y veo que tus novelas, bueno, la verdad es que no las he leído, pero todas tienen un toque ahí como un poco giallo, ¿no? ¿Te gusta ese...? Sí, hombre. Por los títulos y las portadas y eso. Sí, el giallo fue un género pues muy importante en mi formación. Yo veía esas películas de pequeño, las que se estrenaban aquí, que no fueron muchas, algunas eran coproducción con España, pero incluso esas estaban bastante cortadas, al igual que las que no eran coproducción, claro. Y no solamente es que estuvieran cortadas de imagen, es que además los diálogos los cambiaban bastante, muchas veces lo tergiversaban hasta el punto de que la escena resultaba absurda y demás. Pero sin embargo sí que conecté muy bien mentalmente con aquello, me fascinaba, me gustaba mucho. De hecho, por eso he escrito un libro sobre Mario Bava, claro, que fue quien creó el género. Argento lo popularizó y también lo degradó, ¿no? Entonces, esta influencia del giallo, pues sí, la asumo, la admito, por supuesto. Pero vamos, tú, eso porque no lo has leído, pero te digo que la influencia del giallo, de las 5 novelas que yo he escrito, solo existe una, 9 colores sangre a la luna, que ya claro, el título ya evoca. Claro, porque hubo una de Mario Bava que es de las peores. Y yo fui a verla más que no, se estrenaban en cines de barrio normalmente, aquello era muy despreciado, que se titulaba 5 muñecas para la luna de agosto. Me pareció un título extraordinario. Y luego, claro, fui a ver la película, ni había 5 muñecas, ni había 5 personajes, ni la luna de agosto, que es una alegoría japonesa, pintaba nada. Es decir, pues en ese título pues sonaba muy bien. Pero bueno, me pareció válido incluso así, ¿no? Entonces busqué un poco esa analogía, digamos, esa voluptuosidad macabra y extraña que tenían aquellos títulos para este. Entonces la titulé 9 colores tiene la luna. Y así lo propuse al editor. Y entonces el editor dijo, muy bonito, tal, no sé qué, venga, nos metemos. Y luego me di cuenta que
no acababa de funcionarme, le faltaba fuerza y vi que la fuerza que le faltaba estribaba en el verbo. Los 9 colores tiene la luna, puede ser una canción infantil. Que tampoco sería mala idea, porque el Llano también jugaba mucho con eso, ¿no? Y entonces fue cuando se me ocurrió cambiar tiene por sangra. 9 colores sangra la luna, tiene mucha más fuerza, porque tiene un toque surrealista, absurdo y sensual al mismo tiempo, ¿no? Entonces mandé un email rápidamente, oye, que mejor 9 colores sangra la luna. Es en el último momento, venga, tal, y así lo cambiamos y así lo hicimos, ¿no? Y eso era un homenaje, en cierto modo, a un escritor al que yo siempre he amado racionalmente, que es Cornell Woolrich. Cornell Woolrich tiene una novela que se titula 1000 ojos tiene la noche, que está tomado de un poema de Walt Whitman, donde dice, la escribí yo, 1000 ojos tiene la noche, uno solo tiene el día. Bueno, obviamente los 1000 ojos de la noche son las estrellas, el ojo del día es el sol. Entonces, como me gustaba tanto, y me gustó mucho la novela y el cine, cambié 1000 ojos tiene la noche por 9 colores tiene la luna, y luego fue cuando cambié tiene por sangre. Y esa novela sí está influida por el Llano. Además, se basa en una cosa que a mí siempre me intrigó, y fue la desaparición de una actriz que a mí me fascinaba, se llama Patricia Di Autori. Y era una mujer, una belleza un poco que Lea Masari y Rosalba Neri, ¿no? Entonces hacía siempre papelitos, y yo la veía siempre en los papelitos. Yo con 14 o 15 años me quedaba fascinado, esos ojos así, gatunos y demás, y en un momento dado desaparece, deja de hacer tiros. Claro, no había entonces la manera que tienes ahora, buscar por internet, que ha pasado, estoy hablando de los años 70 y muchos. Entonces yo siempre tuve esa obsesión, ¿qué pasó con esta mujer? Entonces, mucho tiempo después conocí a Sergio Martino, que era un director italiano que hizo varias películas de estas, en las cuales salía esta mujer. Y le pregunté, y digo, oye, en tus películas salía una actriz que a mí de pequeño me gustaba mucho, que era Patricia Di Autori. ¿Qué fue de ella? Y Martino me contestó, prefiero no saberlo. No me lo dijo de manera grosera ni cortante, pero me lo dijo como diciendo, dejemos el tema. Y yo me quedé, y dije, bueno, pues nada, perdón. Y entonces se me ocurrió así la idea de la novela. Una actriz que no fue demasiado conocida porque siempre hacía papelitos, que ha desaparecido, y el protagonista es ahora un cincuentón que sigue obsesionado con aquella actriz y quiere saber lo que pasó. Entonces vuelve a la actividad el director con el cual ella trabajó, entonces contacta con él, se hacen amigos y va averiguando lo que pasó con ella y va descubriendo que en cierto modo, pues sí, lo mejor sería no haberlo sabido nunca. Entonces así, esa es mi novela, digamos, ya. Luego hay dos géneros que aquí en Italia, aquí en España no han tenido, creo que tú eres de los mayores especialistas. Bueno, quizás por ejemplo de cine japonés hay más, pero de western, por ejemplo, eres prácticamente la autoridad máxima. Pienso que sí, no sé, a mí nada me gusta tanto como ver un jinete recortándose sobre el horizonte. Me gusta muchísimo el cine del oeste, pienso que es un género espléndido porque con él los americanos demostraron algo muy importante, y es que de una falacia histórica se puede crear una verdad artística. Porque claro, una película del oeste y la realidad del oeste no tiene nada que ver. El western es un invento de Hollywood. Imagínate los vaqueros como John Wayne o como Gary Cooper, vamos, y pensar que eran pues como los pastores de la sur de hace 2 siglos. Y bueno, tenían, vamos, ni cinturón, ni sombrero, ni nada, ¿no? Y entonces siempre me gustó cómo a partir de esa mistificación de la historia crearon un género que realmente engloba todas las cuestiones más interesantes y más apasionantes de la vida bajo un punto de vista muy particular, que es el de una gente perfectamente simple, porque claro, son analfabetos prácticamente, ¿no? Entonces esta, digamos, ética elemental me parece fascinante. Y que de hecho en Italia yo creo que es más, como dices tú, más realista los westerns italianos que los propios americanos.
Claro, porque es un punto de vista completamente distinto. Es decir, una cosa es Estados Unidos, que es un país que no tiene historia, es un país joven, no digamos ya cuando empezó el western. El propio Wyatt Earp, el famoso sheriff, era asesor de películas mudas del oeste, o sea, es que prácticamente el cine del oeste empieza cuando el oeste desaparece, ¿no? Y otra cosa es Italia, es decir, un país con 20 siglos de historia muy dura, a base de guerras, de engaños, de traiciones, de barbaridades de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que el western americano era violento. ¿Por qué? Pues porque América es un país violento, que se creó en la violencia y que ha tenido los pocos siglos de vida muy violentos. Pero en cambio Italia, aparte de la violencia, aportó el cinismo. ¿Por qué? Pues porque en esos 20 siglos de historia tremenda y terrible y de desengaños, pues se había ido creando una especie de cinismo genético, con el cual, sobre todo los romanos, pues tenían muchas diferencias culturales en Italia entre norte, centro y sur, como en España, ¿no? Más, yo diría. Incluso. Sí, porque más claro, extremo. Claro, porque España lleva siendo el mismo país 6 siglos, mientras que Italia lleva siendo los 2, con lo cual, claro. Es extremo, ¿no? Y un tatarabuelo de un triestino, de un romano y de un siciliano, pues eran de países todavía diferentes, mientras que un tatarabuelo de un vasco, de un castellano y de un andaluz todavía seguían siendo, o sea, quiero decir, ya eran siendo del mismo país. Y bueno, no hay que olvidar que muchas de esas películas se rodaron en España, ¿no? Claro, es que España de entrada participaba en la producción por lo general, y hay muchas veces que no participaba, pero teníamos unos escenarios, unas localizaciones absolutamente estupendas, entonces ellos les salía más barato venir aquí y utilizar esos decorados que construirlos en la propia Italia. Pese a lo cual, para competir, pues en Cinecittà construyeron en uno de los platos un salón, podéis alquilar, y los estudios, otros que eran muy importantes, aunque no tanto, los estudios de Paulis, también construyeron una oficina de serie, una cárcel y tal, exposición de los rodajes, y luego unos estudios ya más casposillos, que eran los de la, se llamaba el de la Helios, ahí sí que construyeron un poblado de verdad, la calle principal, los edificios, claro, no se podía comparar con los nuestros, pero claro, para westerns muy modestos de producción, pues claro, los hacían allí, era solamente desplazar el equipo a Madrid y luego a Almería. Almería entonces no tenía aeropuerto, pero costaba una fortuna. Y bueno, un personaje con el que tu carrera ha estado ligado es Jesús Franco. De hecho, escribiste 2 libros sobre él, sí. Pero solo te gustan una época de su cine, ¿no? Háblanos un poco de esto. ¿Te enfadaste con él o qué pasó? Mira, si alguien me diera un billete de 100 euros por que contestase qué pasó entre Jesús Franco y yo, ya sería millonario. Han preguntado ya, ¿no? Llevo 30 años escuchando esa pregunta, no lo digo para reprocharte, por supuesto no te la voy a contestar, porque son cosas muy personales y demás. Pero sí te puedo decir que escribir el libro de Jesús, pues para mí fue muy intenso y muy triste. Porque claro, es un hombre que empieza muy bien, luego va degenerando y todavía más, y todavía más, y todavía más. Cuando parece imposible que haga una película peor, lo consigue. Y entonces, claro, en una etapa final donde ya se le va la olla y no dice más que trolas y estupideces, y claro, como estuvimos muy unidos, pues era muy doloroso para mí escribirlo. Me convenció mi mujer. Me dijo, hombre, es que tal, si no lo haces tú, acabará haciendo lo otro que no ha estado tan cerca como tú, entonces tendrá una serie de errores y de imprecisiones y tal, es que lo tienes que hacer tú. Y estás obligado. Claro, lo propuse en cátedra, dijeron, sí, no, por supuesto. Y entonces por eso lo acabé haciendo, ¿no? Entonces me parece un caso extraordinario de decadencia. Yo creo que no hay cineasta, por supuesto, creo que ningún tipo de artista que con unos comienzos tan prometedores haya acabado de una manera tan ignominiosa y tan lamentable. O sea, es algo sorprendente. Sí. Y luego
Eso me parece irrefutable, porque no se puede hacer defender lo indefendible como hacen tantos freaks. Jesús Franco se acaba como cineasta a los 12 años de carrera y luego ya saca, cada vez peor. Yo te digo, yo estoy contento de haberlo hecho, él no lo quiso leer, me pareció, no sé, 3 o 4 años pasaron desde que salió el libro hasta que él falleció. Y entonces me contaron una cosa que un amigo como un poco antes de morir, no diré quién, pero bueno, alguien que colaboró en algunas de sus últimas películas me dijo, he estado viendo a Jesús y le he dicho, pues he estado en Madrid hace poco tomando un vinito con Carlos Aguilar. Y le dijo, a eso consigo deciros y emocionarme, que no es fácil. Dijo, espérate, me te voy a acordar textualmente. Dijo, Carlos Aguilar es una persona maravillosa, es un escritor genial, tiene un talento increíble, pero si lo lincharan, yo iría a aplaudir. Y me hizo una gracia extraordinaria. Y poco después falleció. Bueno, pues tenemos aquí nada menos que a Carlos Aguilar, así que... Yo le veo ya muchas cosas, soy muy seguidor suyo, pero, por ejemplo, ¿cómo consumes o cómo te gusta? Bueno, ¿cómo consumes el cine normalmente? ¿Vas a salas? ¿Ves en casa? ¿Por plataformas? O una cosa es lo que a uno le gusta y luego lo que su día a día le permite también, ¿no? Sí, que no siempre va de la mano, ¿no? Yo siempre he sido... Defiende las salas, sí, la ciencia colectiva... Defiende las salas, por supuesto, no solo por la cuestión colectiva y social, que también es muy importante, sino porque la película sedimenta en ti de otra manera. Yo estoy de acuerdo. Entonces, claro, y de la manera correcta, además. Entonces, por Tú eso no tienes el control, lo único que queda es que tú no tienes el control, que no puedes parar, que no estás ahí expuesto. No solo puedo, sino que simplemente el hecho de verlo de abajo arriba, en vez de verlo de arriba abajo, que parece una tontería, pero ya hace mucho. Pero me encuentro un gran problema que me hace sentir también como un dinosaurio, lo cual no me quita ni medio segundo de sueño, y es que yo siempre he sido muy loco del celuloide. Y claro, el celuloide ya no está en las salas. Te ponen un Blu-ray, te ponen un DCP, y también yo lo noto, yo como he crecido con el celuloide, noto en la textura, en el contexto de la imagen, la diferencia. Y entonces penetra mucho mejor la película en mí, en celuloide, pero claro, ya no hay celuloide. Celuloide creo que ya solo queda Tarantino, pues también es un fan, ¿no? Yo tengo unos amigos en Roma que son también locos del celuloide, y entonces ellos coleccionan películas en 35 milímetros. Hay uno que tiene mucho dinero, de familia, y tiene como 900 películas en 2 almacenes diferentes, una pequeña sala de proyección, almacenes, por supuesto, con la temperatura correcta para que no se estropee y demás, ¿no? Y el otro, que bueno, este no es rico, pero es un loco también del tema, entonces se tiene 60 y tantas, ¿no? Entonces estos fueron los que cedieron el material para el famoso ciclo que se hizo en Venecia de los maestros del cine de género italiano, donde estuvo Tarantino y estuvo Dante, estos son amigos suyos, ¿no? Entonces Tarantino también tiene una gran filmoteca, pero en 35, en sus latitas, y entonces así lo veo. Y entonces yo cuando voy allí, pues lógicamente hacemos veladas, viendo pelis, al lata, lo sacamos, lo montamos, ponemos los empalmes, el pancelo, el proyector, y eso, y te aseguro, bueno, tú tampoco eres un niño, perdón, pero entonces habrás visto también lo que es sentir el celuloide, los cambios de rollo, los empalmes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Filmoteca, yo creo que en Dorella es el único sitio donde proyectan celuloide. Entonces, algunas. Claro, hace poco, relativamente, estuve presentando La Carmen. Es un loco del flamenco, además. Entonces, el director de La Carmen, Julio Diamante, es un amigo mío. Yo La Carmen ya la había presentado en la tele, este era nuestro cine. Entonces me dice, ay, por favor, ven y presentará, no sé qué. Y digo, venga. Entonces, hacemos la presentación, finaliza. Digo, voy a quedar a ver un momento que pone, y veo que pone una copia en celuloide, en 35.
Yo la Carmen me la conozco plano a plano, pues me quedé a verla entera por decir, estoy viendo celuloide, estoy viendo cine, hasta el final, ahí está. La volví a ver por enésima vez. Entonces, por eso te digo, luego de plataformas y de todo eso, no me interesa nada de mal. A mí cuando me hablan de Netflix tengo que decir prácticamente, ¿y eso qué es? O sea, es que me da absolutamente igual. Con lo cual ahora, más que nada, lo que hago es ver DVDs. DVD sí, ¿no? Sí. DVD sí. Sí. Porque lo de Netflix y las plataformas, eso se convierte en una especie de consumidor empedernido y acrítico. Y a mí lo que me gusta es seleccionar, incluso en el objeto físico que lo cojo, introduzco en determinado sitio para... Sí, de casi como deja más pozo, está claro. Sí, por supuesto. Porque si no, al final todo acaba pareciendo lo mismo. Que eso es otro de los problemas que existe con el consumo televisivo. Que si no discrimina realmente, está siempre haciendo zapping, al final tiene la misma significación un partido de fútbol que un documental sobre elefantes, porque es un elemento que unifica y informa todo el sentido. Y te puede afectar a tu capacidad de discernir también. A mí, fíjate, hace poco cuando empezó el programa, y yo salía mucho, ¿no? Con la cabronada esta nos han hecho de reducirlo al viernes, se me acercó una señora en el mercado y me dijo, ¿cómo me gusta su manera de decir el tiempo? Es que si realmente no tienes un criterio y no discriminas, acabas siendo alguien que aparece ahí y significa lo mismo que yo salga hablando, eso de la Carmen o el hombre del tiempo o lo que sea, es alguien que aparece en televisión. O presentar yogur. Sí. Bueno, que has sacado otro tema del que no hemos hablado, que también te gusta y sabes mucho de música, en concreto de jazz y de flamenco. ¿De dónde te viene esa pasión? Mi abuelo por parte materna era músico. Y entonces, vivía en Astorga, es una ciudad relativamente importante de León, y entonces pues nada, él acompañaba pues a las compañías de revista y todo esto. Pero claro, yo cuando iba a pasar los veranos, porque yo era un niño muy delgado, muy enclenque, un poco enfermizo, y mis padres estaban un poco preocupados por eso, entonces los veranos me llevaban a Astorga, porque estaban allí en el campo, tan naturaleza, se ponía robusto, ¿no? Pero yo allí lo único que hacía era ver películas. Yo no movía ni un dedo. Nunca me ha interesado nada el deporte, ni el ejercicio, ni para hacerlo, ni para verlo. Es algo que me resulta totalmente ajeno, ¿no? Y entonces mi abuelo, me llevaba al cine, naturalmente, y entonces también me enseñó ciertos rudimentos musicales, lo que ahora se llama, creo, educación musical, entonces se llama solfeo. Entonces aprendí un poco de solfeo y aprendí piano, violín y trompeta. Y entonces pues llegué a tocarlo, a un nivel infantil naturalmente, pero bueno, hacía ahí mis cosas. Pinitos. Sí, entonces yo creo que por ahí ya viene. Luego, claro, en las películas apreciaba ya mucho la cuestión de las bandas sonoras. Y luego, pues el punto de inflexión, digamos, fue la amistad con Jesús, que yo lo admito, a Jesús Franco le debo mucho. Entonces, pues Jesús tenía una faceta que luego la magnificó, no era para tanto, pero tenía una facetita de músico de jazz, ¿no? Entonces, pues cuando iba a su casa y eso, pues oía discos, me daba cosas, me decía tal, ¿no? Entonces, todo aquello que estaba, digamos, un poco integrado en mí, gracias a Jesús, pues estalló. Y entonces fue cuando empecé a pensar en hacer el libro sobre cine y jazz. Entonces iba recogiendo información, cositas y demás. Y el flamenco es que nunca me entraba, o sea, yo veía actuaciones en películas, escuchaba y me daba muchísimo respeto. Parecía una música muy importante, muy curiosa, pero no me chanelaba, como dicen ellos. Y entonces entré por el jazz, precisamente, cuando yo empecé a conocer a músicos de jazz, todos me decían lo mismo. Decían, sí, no, el jazz es muy bonito, pero ¿dónde está el flamenco? Pero me lo decían españoles y extranjeros, blancos y negros. No, sí, nuestra música es la mejor que existe en el mundo. Sí, no, lo nuestro, bueno, pero el flamenco. Y entonces entablé amistad con Pedro Iturralde
que ahí sigue, vivo y bien. Tú hace poco en el Central. Sí, Hace sí, muy poco. ¿Has ido? No, porque es que Muy nosotros poco. fuimos amigos años Ah, 80, ya, así, ya no. y le veo tan hecho polvo, ya apenas me reconoce, le veo tiene casi 90 años, que me da como mucha penita. Fui la vez anterior y todavía te digo, creía que yo era un pianista de whisky jazz, ¿sabes? Entonces me resultó tan triste que prefiero no verle. Pues ahora lo único que puedo hacer es tocar, por eso está estupendo, toca maravillosamente, pero deja de tocar y prácticamente no sabe ni dónde está, y hay que llevarle a casa. Entonces por eso te digo, entonces hablando con Iturralde, me di cuenta que él no habla más que de flamenco. Yo quería aprender de jazz y él no habló más que de flamenco, porque claro, él fue el que empezó la fusión del flamenco jazz en los años 60 con Paco de Lucía, cuando Paco de Lucía ni siquiera se llamaba así, todavía era Paco de Algeciras y era un niño de 20 años. Y entonces fui entrando por el flamenco jazz y me pasó lo contrario que pasa siempre, que normalmente entras en algo porque te gusta y entras en su pureza y te vas abriendo a los mestizajes. Pues yo fui al contrario, entré en el flamenco por el mestizaje con el jazz, lo fui conociendo así y poco a poco me fui decantando por la pureza. Y entonces, sí, ahora de hecho mi próximo libro, que saldrá en octubre, es un libro sobre flamenco en el cine. Se ha construido como cine jazz, pero es cine flamenco. Y Julio Diamante, que también está muy viejecito, claro, pero perfectamente lúcido, me ha escrito el prólogo. ¿Más comentarios, preguntas? No se lo tiene aquí todos los días. Yo sigo preguntando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, se habla mucho de la situación del cine de español, ¿no? Como industria, ¿no? Y se dice, bueno, pues de todo. Al final no sabes, ¿no? Probablemente que está muy mal, ¿no? Y claro, estas cosas que son además así tan amplias, pienso yo, que además no son fáciles de responder, porque siempre se plantean muy ampliamente. ¿Tú cómo lo ves? O sea, que, por ejemplo, tú que llevas ya tanto tiempo, ¿no? Yo soy más joven que tú, pero bueno, siempre he oído, por ejemplo, el daño que hizo la ley Miró, por ejemplo, cosas que yo he leído sobre ello, aunque me cojo muy niño, y que eso fue muy malo. Si estás de acuerdo con eso, con esa idea que circula de que fue realmente mala. El sistema de subvenciones, hasta qué punto es bueno, es malo, ¿no? que exista, o a lo mejor no tiene que existir nada, y más a lo mejor ahora con la globalización, ¿no? Que casi ya no existen barreras, ¿no? Hay que buscar por la financiación, ¿no? La gente se mueve también, ¿no? ¿Cómo ves todo la industria así como tal, ¿no? Yo lo primero que quiero decir del cine español es que paradójicamente es el gran desconocido en su propio país. Yo muchas veces a la repete antes de que empezara nuestro programa, que ha posibilitado que la gente lo conozca apreciablemente. Ya llevamos emitidas como 1.200 películas, ¿no? La gente dice, no, es que yo sé el cine español, es que no sé qué, no sé qué, que a mí no me gusta, que yo siempre digo lo mismo. Digo, pues vamos a ver, ¿tú cuántas películas españolas has visto? Pero he visto 30 o 40. Espectador normal, ¿eh? Y un cinéfilo que no sea, digamos, especialmente, que no esté especialmente interesado en el cine español, habrá visto 80. Bueno, se han hecho como 5.000. Entonces, claro, para valorar realmente lo que se ha hecho cinematográficamente en España, tendríamos que haber visto al menos un 25% que fuera representativo. ¿Y quién ha visto 1250 películas de español? Entonces, eso es lo primero. Luego, culturalmente y mentalmente, se le ha despreciado siempre o se le ha salvado siempre. Pero nunca ha habido un punto de vista, digamos, realmente crítico para ver si merece la absolución absoluta o la condena absoluta. Yo tengo la teoría que es más bien despreciado. Sí. Más que magnífica. De toda la vida la gente presumía de no ver cine español. Yo creo, y yo tengo, no sé si tú los estarás, cines españoles son malísimos. yo tengo también, no sé si tú estarás de acuerdo, la idea de que determinado cine de los 60, que se llama el landismo, eso, hizo mucho daño. No sé si daño o se olvidó por todo lo demás que se hacía, ¿no?
Bueno, sí, en el sentido de tomar la parte por el todo. Por el todo, eso es. Luego, lo de las subvenciones. Dice, no, es que el PSOE, no sé qué, tal, apoya las subvenciones, es que eso tal. También se habla desde la ignorancia. El cine español ha estado subvencionado desde el inicio del franquismo. Pasa que entonces la subvención no se llamaba así. Y no se daba al proyecto, sino se daba a la película hecha. Pero el cine español ha estado protegido siempre. Solamente ha sido autosuficiente en los años 20, los años 30. Ahí sí que era una industria que no tenía nada que ver con el Estado. Pero a partir de que finaliza la guerra, se instaura un sistema de ayudas oficiales y además, fíjate qué pasaba, había una que se llamaba interés nacional, porque había una serie de calificaciones que otorgaba un jurado compuesto por 6 o 7 personas, más o menos relacionadas con la profesión, y que cambiaban cada año, ¿no? Al igual que la comisión de censura. Entonces, veían tu película y se les parecía maravillosa, entraba en una categoría que era interés nacional. Y entonces te daban el 100% del presupuesto reconocido. Y luego tú tenías la explotación como beneficio, ¿ya? O sea, como beneficio complementario. Sí, aparte ya. Claro. No, no podías perder. Por eso digo, y eso ha existido pues hasta que acaba el franquismo, que es cuando se remodela, se convierte a la Dirección General de Cine, el Centro de Cine y tal, todo esto. O sea, que el cine español ha estado subvencionado siempre. Lo que pasa es que, claro, era bajo unos criterios subjetivos, pero bajo unos criterios subjetivos se concedían también las subvenciones en la época del PSOE, que las subvenciones, lo que pasó fue lo siguiente, que se concedían al proyecto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los presupuestos se inflaban fraudulentamente. Y entonces, si te daban una ayuda, digamos, del 80%, tú ya con eso hacías la película y encima ganabas. Pero bueno, eso es una picardía particular que no tiene nada que ver con el planteamiento general. Claro que estoy de acuerdo con las subvenciones, con las ayudas oficiales a todo tipo de actividad cultural. En lo que puedo discrepar es en por qué a este sí, por qué a este no, los por qué criterios, a este, ¿no? claro, Los criterios. por qué a este tanto, por qué a este tampoco, pues, pero que este pues está protegido todo. Es decir, no está subvencionado el fútbol, y a mí me repugna. No están subvencionados los toros, que también me repugnan, y no lo va a estar subvencionado el cine. Por supuesto, simplemente pues hay que hacerlo de una manera justa, con un criterio acertado. Pero lo que sí que es verdad es que la ley Miró perjudicó a los cortos, al cine de explotación y al cine porno, porque fue lo que dejó de... Sí, bueno, vamos a ver. Eso es verdad. Es decir, había, digamos, esto teniéndose en PSOE, ha sido uno de sus lacras más detestables, es decir, un dirigismo ideológico y artístico, es decir, esto es cultura y esto no es cultura. Bueno, pues eso habría mucho que hablar. Entonces, esto es verdad que la ley Miró sí que estableció ese criterio de lo que es cultura tiene que ser caro y tiene que invertir el Estado, y lo que no es cultura, busque usted la vida. Entonces, sí, también es verdad que el mercado para el cine de género se estaba reduciendo ya de manera natural, no solo en España, sino en todo el mundo. O sea, no es que lo provocara ella, pero sí es cierto que bueno. Ella lo que sí que provocó fue eso, el prejuicio, el convertir en un criterio económico lo que es el prejuicio cultural. Y eso sí que está muy mal. En cuanto al porno, lo que pasó es que ella dijo, existe el cine porno en España, que era el porno blando, que se llamaba clasificada S, el softcore, y esto existía y se hacía muchísimas. Y entonces ella dijo, bueno, esto del porno blando, que parece que hacen y no hacen, esto es una estupidez. Esto se va a acabar. Quien quiera ver porno, pues utilizamos el porno de verdad y que va, y punto. Pero eso tampoco es que fuera una idea brillante o discutible de ella, es que eso ya también estaba pasando en el resto del mundo. El porno blando desaparecía en favor del porno duro. Lo que sí que se puede decir que hizo muy mal en ese sentido fue grabar al porno duro con una serie de tasas y de impuestos y de cosas que hacía prácticamente inviable la producción en España, y el que le interesara ese mercado pues tenía que adquirir películas extranjeras, subtituladas, dobladas, y luego pagar unos impuestos brutales.
Eso sí. Venga tú, Yo- no hay nadie más. No te cortes. Pues, no, yo coincido con Carlos en muchas cosas, o sea, en su visión de muchas cosas. Por ejemplo, en esa separación que se hace, que yo creo que siempre es interesada entre lo que es popular, ¿no? y lo que es más ya, se le llama ya cultura en mayúsculas, y creo que siempre hay intereses ahí, como siempre nunca es inocente esa separación, ¿no? Nunca es inocente. De hecho hasta cierto punto yo creo que aquí se identifica un poco con ese, si eso existe, que para mí no, si existiera, con la parte más popular, ¿no? Se te asocia un poco, Sí, ¿no? sí. Si eso existiera con los géneros, digamos, populares, ¿no? Que son populares, ¿no? Y no sé si eso a ti te gusta, te disgusta, Hombre, vamos a ver, todo... Para mí no existe, de entrada, ¿eh? Hombre, No. todo encasillamiento limita al autor, eso es verdad, pero es un encasillamiento que yo me he buscado y del cual me siento en él, pues como diría que tan mal, tan a gustito, que no pasa nada, es decir, y es más, estoy muy contento de que gracias a mi aportación la bibliografía cinematográfica cuente con una serie de obras que antes eran impensables. Es decir, yo he escrito sobre Joaquín Romero Marchén, sobre Jesús Franco, sobre Ricardo Palacios, sobre Eugenio Martín, ¿sí? O sea, cineastas en los cuales antes nadie había pensado que valiera la pena molestarse en hacer una monografía. Entonces, bueno, yo lo hice. O el libro de Mario Bava en la colección de cátedra, es decir. Y esto sucede porque es que a mí me parece que una película no es más o menos cultura por pertenecer o no pertenecer a un género acrisolado. Es decir, la película, yo lo que valoro es la propuesta en sí. Entonces puede haber un western aparentemente banal que sin embargo a mí me diga mucho. Y puede haber un drama psicológico sobre una crisis matrimonial tremenda y sobre un triángulo muy escabroso que a mí me parezca absolutamente trivial. Y yo veo muchos más contenidos en ese western que en apariencia cuenta el enfrentamiento entre un hombre muy bueno y un hombre muy malo. Es decir, es que todo depende de cómo se enfoque. Con lo cual no admito esa diferencia entre alta cultura y baja cultura. Lo que admito es entre resultado interesante y resultado sin ningún interés. Bueno, pues si no hay más preguntas ni más comentarios, vamos a tomar una caña. Os emplazo para el sábado que viene, que tenemos